Gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Yo soy Danilo Cruz Pichardo. Los presidentes de Brasil, de México y de Colombia, entiéndase Lula da Silva, López Obrador y Petro, volvieron a emitir otro documento conjunto donde solicitan a las autoridades de Venezuela que se reconozca como único organismo competente para el recién proceso eleccionario celebrado en ese país al Consejo Nacional Electoral. Es una forma de rechazar el recurso de Nicolás Maduro de elevar un amparo, caso sin precedente en el ámbito mundial electoral, porque él se dice ganador, de rechazar ese amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, al tiempo que esos tres mandatarios demandan verificación de las actas de parte de observadores independientes internacionales. ¿Por qué esto último? Porque los tres jefes de Estado están conscientes que en Venezuela no hay instituciones independientes y que se trata de una patraña, una jugada política de Nicolás Maduro de apartar el Consejo Nacional Electoral y llevar un recurso al Tribunal Superior de Justicia, que de antemano se sabe que va a emitir un resultado favorable a quien perdió las elecciones de forma amplia, Nicolás Maduro Moro. Usted podrá estar o no de acuerdo con Lula, con López Obrador y con Petro, pero se trata de tres institucionalistas. Lula, las veces que ha llegado al poder político en el Brasil, ha sido a través del sufragio. Y López Obrador, de igual manera, a través del sufragio, en un país donde no hay reelección, pero la persona o la dama que él apoyó a través de su partido Morena fue electa con un porcentaje de un 59%. Se trata de un hombre que cree en las instituciones, un demócrata. Ese sí, respeta los derechos humanos, respeta las instituciones mexicanas, respeta el derecho a expresión, respeta el derecho a disentir. Y lo propio, aunque no lo conozco mucho, se podría decir de Petro, que es un izquierdista, que ganó en una segunda ronda las elecciones del último proceso eleccionario presidencial de Colombia. No es verdad que por buenas que sean las relaciones políticas con las autoridades de Venezuela, estos tres personajes que se han caracterizado por el respeto a las instituciones se van a ser cómplices de la patraña que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela. Estuve leyendo un artículo de un prestigioso analista chileno que califica a Nicolás Maduro de ser una versión grosera, la versión más grosera y brutal del chavismo. Y efectivamente yo recuerdo a Hugo Chávez, con el que usted pudo estar o no de acuerdo, pero también era un hombre que tenía un gran carisma, un hombre simpático y un hombre inclusive que respetaba el derecho a disentir, porque inclusive estuve viendo un viejo video de cuando María Corina Machado era diputada,
donde en una sesión de la Asamblea Nacional, con la presencia de Hugo Chávez, el presidente de la República a la sazón, María Corina le falta el respeto a Hugo Chávez y él no tuvo una reacción de insulto hacia esa dama. Era un hombre respetuoso de las damas, pero Nicolás Maduro viene demostrando que no respeta mujeres, niños y mucho menos hombres, porque en las violaciones que se han cometido en Venezuela en los últimos días, donde hay un balance ya de más de 30 muertos, no ha habido distinción en esas represiones entre hombres, mujeres y niños. Esa es la situación de Venezuela. Acabo también de ver en el día de ayer una amenaza que le hizo Estados Unidos a Nicolás Maduro. Cuidado con apresar o ponerle la mano a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia, candidato electo, resultado de la expresión de la voluntad popular del pueblo venezolano, porque las consecuencias serían inimaginables. Citando palabras o haciendo una cita de ideas de las palabras utilizadas por las autoridades estadounidenses. Hay una situación muy desfavorable en todo el ámbito regional y mundial para las autoridades de Venezuela que se resisten a entregar el poder. Porque por un lado están los que son tradicionales enemigos del sistema por razones políticas, pero por otro lado están los antiguos aliados de Venezuela que están exhibiendo, si no una actitud neutra, están al mismo tiempo exhibiendo una actitud contraria porque no son partícipes de esa conducta que acaba de exhibir Nicolás Maduro. Fíjense que los Kirchner en Argentina no se han expresado con respecto a la situación. Fíjense que Rafael Correa ha guardado silencio e inclusive el propio Evo Morales guarda distancia de esa situación en que aunque en principio estuvieron medio solidarios con Nicolás Maduro, pero después han guardado silencio. Y aquellos, como el caso de Petro, López Obrador y Lula da Silva, que han venido históricamente al lado de las autoridades de Venezuela a raíz de la toma del poder de Hugo Chávez, también guardan una actitud, podríamos decir, de independencia. Pero ya hay inclusive rompimiento entre Brasil y Nicaragua. El presidente de Nicaragua es un títere de Venezuela, porque ese hombre vive del petróleo que le regala Venezuela. Y ese caballero es un indeseable. En una oportunidad el Papa le pidió a Lula da Silva para que medie ante el presidente de Venezuela para que ponga en libertad a un obispo que estaba preso. Y cuando Lula procedió a llamar a Ortega, a Daniel Ortega, este caballero ni le cogió el teléfono a Lula, no quiso hablar con Lula. Y Lula sencillamente decidió no hablar con él nunca más. Bueno, recientemente, o no recientemente, creo que fue en el mes de julio, hubo aniversario de la revolución sandinista. Se invitó a todo el cuerpo diplomático, pero algunos embajadores no asistieron, y entre ellos estuvo el embajador de Brasil
en Nicaragua. Eso fue suficiente para que el señor Daniel Ortega totalmente se ponga enemigo de Lula da Silva, e inclusive recientemente con la crisis venezolana rompió relaciones y sacó al embajador de Brasil en Nicaragua. Lula procedió a hacer lo mismo. Ya esas son unas relaciones diplomáticas y hasta personales interrumpidas, rotas totalmente. Pero en la medida en que Lula siga mediando y López Obrador y Petro sigan mediando con respecto a la crisis de Venezuela, como así se lo proponen, yo no descarto, y así posiblemente sea, un rompimiento total también con Nicolás Maduro, que va a quedar 100% aislado en el ámbito mundial, lo que va a afectar sensiblemente la economía de Venezuela y va a provocar un éxodo masivo. Si hoy día se habla de que 7.7 millones de venezolanos están en el exterior corriendo de la crisis económica, y ahora no descartemos que en un tiempo no muy lejano, al menos que no se produzca una salida pacífica producto de una negociación, esa salida de venezolanos llegue a los 10 millones. Venezuela puede llegar a quedarse prácticamente vacío, y un país que atraviesa por una enorme crisis económica, donde su Producto Interno Bruto se ha reducido en más de un 80%. Bueno, yo creo que con respecto a Estados Unidos, ese país viene actuando con mucha cautela. Naturalmente, a veces uno piensa que el problema de la campaña electoral es que está generando esa cautela entre los partidos republicanos y demócratas, porque se están jugando la presidencia de Estados Unidos, y cualquier error o eventual error en el plano internacional puede afectar en términos electorales. Por eso no deja dicho que en su momento procedan a tomar las medidas correspondientes en el caso de Venezuela. En esta oportunidad se agotó la paciencia, como ya lo han anunciado, y en su momento tomarán las medidas correspondientes. Yo quiero, antes de terminar, decir lo siguiente con la reforma constitucional que viene planteando el presidente de la República y con la reforma fiscal. Pero inicio de atrás para adelante con la reforma fiscal, porque hay sectores de la oposición que han querido llevar alarma a la opinión pública nacional y a los dominicanos con la reforma fiscal, cuando en realidad la población lo que va a terminar es beneficiándose, porque al gobierno generar más recursos económicos, entonces de esa manera va a haber una mayor concordancia entre los ingresos y los egresos. Lo que se va a hacer es ajustar los gastos del gobierno con los ingresos, mayores ingresos, lo que va a llevar al gobierno a construir más obras y a elevar la calidad de los servicios que disfrutamos los ciudadanos dominicanos. Recuerden que el gobierno anunció el proyecto Meta RD 2036, donde el presidente Luis Abinader lo que contempla en este cuatrenio es sentar las bases institucionales, económicas y sociales para que el país trille el camino del desarrollo definitivo y pueda duplicar en un periodo de 12 años el Producto Interno Bruto. Eso es lo que respecta en términos económicos. En lo que concierne a la reforma constitucional, pues tengo que decir que el presidente está actuando de las mejores intenciones. Si uno parte del hecho de que los últimos tres presidentes que hemos tenido
Los tres han reformado la Constitución de la República para su provecho personal y Luis Abinader está haciendo lo contrario. Pues hay que llegar a la conclusión de que se está actuando para beneficio de la República Dominicana. Porque Luis Abinader está planteando inclusive un transitorio que diga que él, Luis Abinader, no podría aspirar nunca más ni a la presidencia ni a la vicepresidencia. Ahora bien, Luis Abinader tiene la mayoría de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, el quórum requerido de la Asamblea Nacional para hacer la reforma constitucional, y no está avasallando utilizando mayoría mecánica. Está buscando consenso de todos los segmentos de la sociedad dominicana y lo está haciendo aquí en la capital, pero también van a salir comisiones hacia las provincias del país para que todos los dominicanos tengan conciencia sobre lo que se pretende hacer con la reforma constitucional. Y hay que observar que en esa dirección el doctor Guido Gómez Mazara viene haciendo un importantísimo papel para esa reforma fiscal y tributaria. Señores, no olviden dar me gusta y suscribirse al canal Tomo la Palabra. Activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.